Bueno, estamos con la licenciada en Psicología Andrea González, el licenciado en Psicología y doctor en Sociología Pablo Fiegel. En el día de hoy, día 29 de agosto del 2020, las noticias dicen que los casos nuevos de COVID son 392.000, con 8.271 muertes en la Argentina. Por otro lado, también las noticias del día de hoy hablan de que en Estados Unidos está sufriendo una crisis económica sin precedentes. Una gran crisis con cierre de comercios, caída en la producción, y esto se va a dar a nivel mundial, ¿no? Donde va a afectar la economía de todos los países. La Argentina no es una isla. Bueno, la pregunta es, en estos tiempos de cuarentena, que ya llevan 160 días en nuestro país, ¿cómo influyó y cómo influye tanto la psicología y la sociología en estos temas? Bueno, voy a responder la parte sociológica y ella, que es psicóloga, la pregunta que va a referir a la psicología. Sí, como bien decías, en el mundo hay una caída de la economía de aproximadamente un 10% de promedio. Y en la Argentina, bueno, se espera que esa caída, hace 2 meses decían que era un 6%, ahora que es de un 10%, y bueno, a mí me parece que va a terminar con un 15% de caída de la economía. Es un número muy alto y es lo que marca la diferencia entre una recesión económica y una depresión económica. La última gran depresión es la del 29, en donde cayeron las bolsas de Wall Street, y lo que se dio, bueno, aparte de las repercusiones económicas, es el surgimiento de gobiernos totalitarios en todo el mundo. Stalin en Rusia en 1933, después asume Mussolini, que se empieza a ejercer el fascismo, Hitler en el 33 en Alemania, Franco en España, en Latinoamérica también hay golpes en Perú, en Chile, en Nicaragua, y en la Argentina no hay que olvidar que en 1930, ¿no?, también hubo un golpe militar. O sea que si establecemos una semejanza con lo que está pasando ahora a nivel mundial, con la crisis del 29, las semejanzas son obvias, ¿no? Son evidentes. Y bueno, y eso es una preocupación porque estaríamos hablando del surgimiento de nuevos totalitarismos y de fanatismos y de cosas de marchas y de contramarchas que pensábamos que ya estaban resueltas, sepultadas, y bueno, y no. Hay que estar atentos a los tiempos que estamos viviendo, por la caída, ¿no?, de la economía, por la pandemia y por el auge del militarismo que está habiendo en toda la región y en el mundo. Bueno, una preguntita más te hago en función de esto. ¿No crees que a 70 años de lo que vos decís con el surgimiento de los gobiernos totalitarios, la sociedad ha evolucionado y ha aprendido y ha querido vivir en democracia a nivel mundial? Lo digo. Sí, hay una teoría, viste, que se llama Corsi y Recorsi, que quiere decir que la historia no es lineal, que la historia funciona como en forma de espiral, y a veces, bueno, la democracia tiene faltas, a veces tiene agujeros, y hay que tener cuidado porque cuando aparecen esos agujeros, cuando se acaba un modelo, en este caso sería la globalización, ¿sí?, para diferenciarnos bien de 1930, pareciera que la globalización es un modelo que se ha acabado y que no hay un horizonte, que no hay un modelo que la reemplace. Entonces, cuando pasan estas cosas, hay que centrar la atención en cuidar las democracias, principalmente. Porque bueno, ya sabemos, la Argentina ha tenido mucha historia con golpes, y Latinoamérica también, y hay que estar atentos a lo que está pasando, a la pobreza que hay en la Argentina, y tratar siempre, ¿no?, de apoyar y de defender gobiernos que fueron elegidos por el pueblo, en los cuales algunos pueden estar de acuerdo y otros no, pero que son gobiernos democráticos.
y que nada tiene que ver con cosas del pasado que no te podría decir que están resueltas del todo. La Argentina ha vivido desde hace mucho tiempo muchos problemas entre federales, unitarios, y hay un montón de heridas que no sé si están resueltas todavía. Bueno, a Andrea le pregunto, el rol de la psicología en estos últimos tiempos de pandemia, ¿fue considerada, jugó un rol esencial para vos? Antes que nada quería comentar esto, que la interrelación entre la psicología y la sociología, pensando a un sujeto en relación a una sociedad y a lo social. Por ende, no puede ir una cosa por un lado y otra cosa por el otro, porque los sujetos no pueden vivir en forma aislada. Un sujeto es alguien biopsicosocial, por ende debería, cada vez que se piensa desde los gobiernos o desde cualquier estrategia en función de un pueblo, debería tomarse en cuenta todos los aspectos que incluyen a la relación de un sujeto con el otro. Lo social, lo económico, lo individual, lo familiar, lo cultural, etc. En relación a cómo influyó la pandemia en el sujeto, me preguntaste luego. Claro. A ver, la pandemia produce efectos que para los psicólogos y para los sociólogos y para todos fueron inesperados, porque esto no ha pasado nunca en otro momento de la historia, ¿no? Ahora, algo importante que decía el licenciado Fiegel es que un sujeto inmerso en una cultura, y por qué hacemos referencia tal vez a la historia de los gobiernos y de la sociología, un sujeto criado en una familia está determinado también por cuestiones económicas dadas de generaciones en generaciones. Hay chicos que se criaron en ambientes de un partido, hay chicos de otros partidos, en fin, eso establece determinadas características de la personalidad de ese sujeto en relación a determinantes culturales socioeconómicos que ha vivido ese sujeto. Entonces, es imposible pensar esta situación que está viviendo el mundo, en especial la Argentina, sin considerarlo, la parte económica, la parte subjetiva, la parte familiar, y ni que hablar la parte económica, porque más allá de contemplar el virus como tal, hay que contemplar todos los otros factores que el pueblo está viviendo, y cada individuo con los efectos de acuerdo a los recursos que tenía antes para sostener, atravesar esta situación tan particular. Igual, bueno, lo que quería agregar es que la psicología fue considerada actividad esencial hace poco. En el 80% de lo que va de la cuarentena no ha sido declarada una actividad esencial. Hace poco, como es de interés del público conocimiento, han agregado al equipo, ¿no?, de expertos a Alicia Stolkiner, ¿sí?, que es psicóloga, y a un sociólogo, tengo entendido. O sea que recién ahora ha sucedido esto. Es un dato concreto, ¿no? ¿Con qué casos se han encontrado? En función de lo que ha pasado en nuestro país con el tema de la cuarentena, la falta de trabajo y los distintos problemas. ¿Les ha tocado atender casos así? Sí. En relación a lo que dijo el licenciado en las últimas palabras, quería agregar que, en mi opinión, y en marzo, cuando empezamos con toda esta conflictiva, me pareció un descuido de las autoridades competentes en solo enfocarse en el virus, por ejemplo, o en la infectología, olvidando, quisiera pensar, no creo que haya sido algo voluntario, olvidando, como dije antes, que el sujeto es biopsicosocial. Entonces, si un sujeto es biopsicosocial, no podemos solamente atender a un pueblo desde lo biológico, que sería desde la enfermedad, sino que
debería haberse contemplado en los inicios y no 5 meses después, la interacción entre muchas disciplinas, ¿no? Sociología, salud mental, economía, infectología. Bueno, eso no ha sucedido, o al menos yo no me enteré si sucedió, de acuerdo a los efectos que veo en el momento. Con respecto a la segunda pregunta, era si nosotros nos tocó vivir. Claro, ¿qué cuadros han encontrado? Bueno, ¿Con qué efectos se encontraron? En A los pacientes que les tocó. En lo particular, hay una gran variedad de situaciones que, como dije antes, dependerá de cada historia que tenga y que atraviese cada persona. Hay gente que la está pasando muy mal, hay gente que la está atravesando con crisis de ansiedad, crisis de angustia. No es todo lo mismo, no es lo mismo una crisis de ansiedad que una crisis de angustia, que vivir con inseguridades, no es todo lo mismo, los afectos no son todos como en la misma bolsa, digamos. Cada persona, hay gente que por supuesto ha deteriorado sus funciones neurocognitivas, la gente muy mayor sobre todo. Lo que sí te puedo decir es que nadie pasa de esto sin efectos. Ahora, después los efectos de cada quien, cada cual lo evaluará en la clínica y los investigadores en la investigación. Bueno, recientemente en declaraciones periodísticas el doctor Facundo Manes dijo que 8 de cada 10 adolescentes sufre de depresión. ¿Qué opinas al respecto? ¿Querés saber vos? Sí, la respondimos entre los dos la pregunta. Hay que ver cuál fue el muestreo de la investigación, como para decir eso. O sea, no sé qué tipo de investigación hizo, con qué muestreo, cuál es el método cuantitativo que usó, si usó una encuesta, si usó casos clínicos. La verdad que me parece muy tirado de los pelos el dato. El 80%, yo por lo menos me puedo decir que de 20 adolescentes que atiendo, ¿sí? No hay un 80% que sufra depresión. ¿Vos podés decir eso de tus pacientes adolescentes? De los pacientes adolescentes que atiendo yo, no tengo ninguno con depresión. A lo que a ver, me parece que una figura pública como es el doctor Manes debería, al menos para mí, tener más rigurosidad por ahí en la información que transmite, ya que el concepto de depresión, definido por la Organización Mundial de la Salud, es una patología severa. Entonces, decir que el 80% de los adolescentes está con depresión sin un muestreo, sin un estudio científico y empírico que avale lo que está diciendo, la verdad que no solo no es serio, sino que transmite al pueblo, al ciudadano, algo que lo puede intranquilizar o lo puede poner en una situación de amenaza que no es. Una cosa es tener rasgos depresivos. A ver, en la cuarentena, obviamente, después de los 100 días de aislamiento, luego del primer reportaje que me hiciste, donde te marqué una diferencia entre 100 días antes de la cuarentena y 100 días después, donde cambian las cosas en el estado de ánimo. Rasgos depresivos, por supuesto, que van a aparecer en las personas, sobre todo las que cumplen rigurosamente la cuarentena, y más allá del que no la cumpla, hay un contexto amenazador en el afuera, que genera angustia y donde se cambian los hábitos del sueño. Por supuesto que pueden aparecer más rasgos depresivos, pero eso no quiere decir que constituya un cuadro, una depresión. Una persona puede tener rasgos depresivos, puede tener rasgos histéricos, puede tener rasgos paranoicos, lo que sea, pero no, eso no constituye un cuadro, o sea, un síndrome, ¿sí? Bueno. Entonces... Hace instantes hiciste un comentario acerca de la posibilidad del surgimiento de gobiernos totalitarios. ¿Qué paralelismo podemos hacer con las declaraciones del expresidente Eduardo Duhalde? Bueno, aclaro que él en el día de ayer dijo que tuvo y por eso te lo pregunto, sí, lo escuché, un brote psicótico. Un brote psicótico. Sí, bueno, eso no es un brote psicótico, está claro, ¿no? Claramente que si lo dijo no fue por un brote psicótico. No sé con qué intención lo dijo, desconozco la información que tiene, pero como yo lo que digo es que después de grandes crisis económicas, como la del 30, ¿no? Vuelvo a ir un poquito para atrás, aparecieron gobiernos totalitarios, ¿sí?
el Tratado de Versalles que lo deja Alemania mal parado no es la explicación solo de la Segunda Guerra Mundial, sino esta crisis económica que hubo en todo el mundo después de la caída de Wall Street. Estos gobiernos totalitarios, siendo una de las consecuencias de esa crisis, podrían llegar a repetirse porque están pasando situaciones semejantes a esa época. Caídas de más del 10% de la economía en un montón de países. Entonces la semejanza es clara y aparte hay un 3,2% de aumento en el militarismo, en la invasión en armas en el mundo en el último año. Entonces estamos viendo que en las principales potencias hay gobiernos de derecha. Estamos viendo que hay más militarismo. Estamos viendo que se viene una crisis que recién se ve la luz, porque es como, todavía ni sonó el ruido, porque la luz viaja más rápido que el sonido. Ni siquiera se vio tampoco la lluvia, entonces es un obstáculo para nosotros predecir qué es lo que va a pasar más adelante, ¿no? Pero sí llamar a la atención y ser cuidadosos con las declaraciones que uno hace, porque no creo que esté todo resuelto. No creo que la democracia en el mundo esté muy consolidada. ¿En qué situación social se encuentra la Argentina en este momento? En una situación donde, bueno, va a tener un 15% de caída de la economía, que es muchísimo, con un 52% ya de pobreza, 55%, que puede llegar un poquito más también, con 4.500 barrios populares o villas en la Argentina, 1.500 en el Gran Buenos Aires, está en una situación de mucha pobreza, que tiene que ver con muchos años de gobiernos que no han podido solucionar el problema. Quería preguntarles a ambos qué opinan de la globalización en este contexto actual, el surgimiento de las nuevas tecnologías, cómo afecta. Bueno, creo, como te decía, que quizás una de las hipótesis, ¿no? Como es que la globalización es un modelo que está acabado. Por eso se está viendo, ¿no?, lo frágiles que son las economías y las fragilidades que hay en las conectividades, en las relaciones interculturales. La pandemia puso de relieve un montón de problemas que estaban tapados por la globalización, en la cual muchos creían que estábamos todos conectados, que estábamos todos interrelacionados. Y me parece que no es así, y que es un modelo que hay que repensarlo, reevaluarlo, porque vemos que no incluyó a todos la globalización. Y las tecnologías tampoco. Digo, al haber un crecimiento de la pobreza y al haber estado nosotros sí en contacto con personas que no les llega a internet, que no tienen acceso a la conectividad con el otro, me parece también como de un error, no sé cómo llamarlo, estadístico, de un error poblacional, haber dicho por ahí, que escuché, que todos tenemos conectividad y que esto de no ver a los abuelos o no ver a los tíos o no estar en el colegio no estaría siendo un problema porque todos tenemos acceso a eso. No es real. Con ir un poquito a, no sé, partidos como Rodríguez, William Morris, en donde tengo allegados, directores de colegio, no hay internet, no hay, digamos, acceso a la tecnología, por ende, toda esa población que no tiene acceso está por fuera del sistema y no veo que se esté haciendo demasiado para que esa gente pueda, como dicen, tener acceso a las tecnologías y a la conectividad como todos los otros que pueden. ¿Y a ustedes les pasó al principio de todo con el tema de atender a pacientes a través de videollamada? En algunos casos no tenían wifi, no tenían internet y no pudieron hacer esa asistencia, ¿no? Nos pasó cuando yo fui colaboradora de él en relación a cuando él estuvo ayudando a familias del barrio Mujica,
Villa 31, en donde, bueno, a veces hacían grupos porque había uno que tenía un teléfono y tenía una conexión prestada de otro, y había mucha dificultad para poder conectarse virtualmente en barrios muy carenciados. Son personas que alquilan el lugar donde viven, digamos, no son dueños muchos no son dueños de la casilla donde viven, sino que además la alquilan y no tienen conectividad, no tienen internet, no tienen nada. Y eso lo hemos visto, lo hemos observado, y no es que nos contó alguien eso. Entonces a veces parece como raro, ¿no? Cuando a veces nos transmiten en los medios de información pública todos tenemos esto, todos estamos incluidos. No sería lo que nosotros estamos viendo, al menos. Bueno, para Pablo, te seleccionaron para el Congreso Argentino de Psicología, ¿sí? Para hablar... A los dos. A los dos. Ah, bueno, entonces a los dos. Van a hablar de fanatismo, pobreza, ¿qué más? Sí. Bueno, partimos de la hipótesis, ¿no? que es la que te dije al principio, ¿no? Las semejanzas que hay con la crisis del 30, y donde surgieron fanatismos, ¿no? Que terminaron, por ejemplo, en Alemania con la matanza de 6 millones de judíos. Nos basamos en Jean-Baptiste Vico, ¿no? En la teoría de Corsi-Recorsi, de tener en cuenta que hay marchas y contramarchas en la historia. Y lo que apuntamos es a Hermann Cohen, ¿sí? Que fue un filósofo alemán, judío, kantiano, que de repente se encuentra con que se le viene el nazismo. Lo empieza a advertir porque ya es perseguido en la universidad. Entonces, bueno, él se aleja de la teoría kantiana, trata de correrse y empieza a hablar del amor al prójimo desde el Talmud, que es la Biblia de ellos, para justificar que el judaísmo es una religión universalista. Es como que empieza ya a defenderse y a incluir y a inculcar ese amor que tiene que haber hacia el otro para que no aparezcan persecuciones o fanatismos religiosos. Y después tomamos otro autor que se llama Axel Honneth, que habla de la importancia del reconocimiento del otro y define a la reificación como ese olvido de reconocer al otro. O sea, nos paramos y partimos de la base de que sin estas dos cosas es probable que siempre surjan fanatismos, porque el hombre tiene muchas dificultades, como una especie de pulsión de muerte, o poca empatía, o poca falta de reconocimiento por el otro, y lo que se propone, bueno, tomamos a Martha Nussbaum, que es una filósofa norteamericana muy conocida, que vive actualmente, muy prestigiosa, que habla de la Einfühlung, de esto en alemán, un término alemán de empatía, de reconocer al otro, porque si no partimos de la educación, fomentando el arte, fomentando que las personas puedan ponerse, reconocer a un otro, pasan estas cosas que se ven, que es exclusión, pobreza y fanatismo, gobiernos totalitarios. Bueno, para terminar, algo simple, siempre hay alguien que no sabe. ¿Cómo definimos la psicología y su importancia? ¿Cómo definimos la sociología y su importancia? A ver, en términos sencillos, los psicólogos nos dedicamos a que el sujeto que nos consulta y tenga algún padecimiento psíquico pueda mejorar en ese padecimiento psíquico, cualquiera fuera. Dentro de eso se pueden incluir patologías, o también es un espacio que se puede dar entre un paciente y un analista, en donde quiera analizar cuestiones que se pregunte a sí mismo, ¿no? Entonces hay como dos maneras, ¿no? También nos dedicamos a la urgencia, ¿no? Porque en la urgencia de alguna cuestión más patológica, también tenemos que poder contar con las herramientas para poder sacar a los pacientes de esa urgencia, pero no todos los pacientes están en urgencia, no todos los pacientes tienen diagnósticos patológicos, y también, considero
que se debería tomar en cuenta la psicología, o mejor dicho, a la salud mental, con un poco más de seriedad de la que se la está tomando, porque digo, el sujeto es lo que su cabeza y sus emociones le permiten ser. ¿Y la sociología? La sociología, bueno, es cómo el individuo se relaciona con otros, partiendo de que hay una lucha de clases y estudiamos las lógicas comportamentales que hay entre los individuos y es entender al individuo desde una mirada más de arriba, ¿no? Más global. Así que bueno, básicamente sería eso, bueno, la ideología que yo tengo, desde donde puedo definir a la sociología, es más marxista, en el sentido de que, bueno, la tesis de que el obrero cuanto más produce, más se empobrece, esa es a la que adhiero. También adhiero a los postmarxistas en cuanto a la definición de las sociedades, a Pierre Bourdieu, a Jean Lukács, que bueno, son Habermas, o sea, son todos postmarxistas. Creo que las definiciones más importantes de lo que tiene que ver en cuanto a la sociedad es una lucha de clases continua que se sigue dando y que nadie pudo, me parece, que rebatir esta teoría de Marx.